Hoy tenemos el gran honor de contar con Pedro Vivar, un referente en el ámbito del desarrollo personal, liderazgo y bienestar integral. Pedro es el creador del popular podcast Emotion Me, fundador de Diario Estoico y cofundador de la programación neuromotriz. Su trabajo se centra en la conexión entre el cuerpo y la mente, ayudando a las personas a alcanzar un equilibrio emocional y físico. Es autor de varios libros influyentes, incluyendo La felicidad es el problema, Ecos estoicos, Super Sapiens y El arte de la coherencia. Con su enfoque único, Pedro nos enseñará cómo integrar hábitos saludables en nuestra vida diaria. Muy bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Es todo un honor estar aquí. Pues es un placer tenerte por aquí porque, como antes te comentaba, me ha costado mucho poder contactar contigo y traerte y me hacía muchísima ilusión porque eres, creo que de las primeras personas que empecé a seguir de manera más continua y regular porque creo que aportas mucho y muy bien a estos hábitos saludables, tanto a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel motriz, a nivel espiritual, y a veces es difícil eh, englobar todo esto porque lo que veo que hay mucha gente que se hace muy especializada, ¿verdad? Algo en lo físico, algo en lo mental, algo en lo cognitivo, pero tú tienes una manera de verlo todo más holístico, y siempre que digo holístico a alguien en los comentarios me lo describe de manera peyorativa, pero yo para mí el término holístico es bueno, que incluyes varias facetas, y me gustaría, por si alguien no te conoce todavía, que yo imagino que en el mundo de la salud, que es donde me gusta a mí más divulgar, digamos, te conocerán todos, pero me gustaría, si no te importa, que nos comentaras cómo comenzaste en este viaje en el desarrollo personal y qué eventos o experiencias te influyeron en tu enfoque hacia esta gestión emocional y filosofía estoica que te gusta divulgar, Pedro. Pues supongo que como muchas personas comenzaron en este viaje, o sea, sencillamente pues para mejorar tu propia vida. No hay un secreto, ¿no? Ni un viaje, ni un viaje especial para comenzar todo esto. Sencillamente el comienzo fue querer ser mejor profesional. Yo me di cuenta que cuando gestionaba mi centro deportivo, pues sí que es cierto que puedes tener unos conocimientos a nivel técnico, sabes manejar a las personas para que mejoren pues, su rendimiento físico, su salud, su composición corporal y demás, pero estás muy perdido en todo lo demás, estás muy perdido en tu capacidad de comunicar, estás muy perdido en la gestión del negocio, estás muy perdido en tus finanzas, estás muy perdido en temas de marketing. Y bueno, pues esto hizo sencillamente que un sentido de responsabilidad individual que tenía, pues me llevase a decir que si las cosas no me iban todo lo bien que me podían ir, pues era únicamente por mi gestión, ¿no? Entonces lo que hice en este proceso fue tratar de buscar herramientas y aprender de personas que ya estaban donde yo quería estar. Eso me llevó a un viaje precioso en el que comencé pues, en 2017 a hacer entrevistas y en 2018 fundar el podcast Emotion Me, en el que bueno, pues ya tenemos casi 500 episodios haciendo entrevistas a personas y referentes profesionales en el ámbito de la salud, del rendimiento, de la psicología o de la empresa, ¿no? Y esto pues me ha llevado por muchas aventuras alrededor del mundo. He entrevistado a personas como el CEO de CrossFit, Greg Glassman. He estado en Los Ángeles, grabando en Nueva York, en Sudamérica, en Dubái, en Francia, pues con todo tipo de personalidades, con el asesor del Emir de Dubái, con Dari Halmawet, con todo tipo de figuras y referentes, y esto pues al final inevitablemente, ¿no? Si vas persiguiendo un poco este tipo de dinámicas, algo se te acaba pegando. Hablas mucho siempre en tus publicaciones sobre, en este sentido, sobre la conexión que hay entre cuerpo y mente. En tu filosofía de vida, o como tú más o menos, en tu estilo y tus hábitos, ¿cuál crees que es la conexión más importante en esta dualidad, no en este binomio cuerpo y mente en tu caso, Pedro? Pues, pues Claudio, yo lo que he descubierto a través de este viaje, de preguntar y de buscar, no solo fuera, sino dentro de uno mismo,
es que lo que sucede con las personas a veces es que estamos distraídos. O sea, no es que sea cuerpo o mente, sino es cuerpo y mente. Y es entender que no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. O sea, es que todo cambio en tu mente afecta al cuerpo y que todo cambio en tu cuerpo afecta a tu forma de pensar. Entonces eso te hace estar mucho más enfocado en cada cosa que haces y en cada interacción que participas. Mm. En ese cuerpo-mente, leyendo tu historia y escuchándote, bueno, comentas un accidente que tienes, ¿verdad? Haciendo calistenia, me parece vamos, que imagino yo que en unas circunstancias normales a una persona con una mentalidad un poquito más, me viene a la cabeza débil, no quiero decir débil, pero sí a lo mejor menos forjada, imagino que se hubiera venido mucho más abajo y tú creo que eres un ejemplo de superación y un ejemplo de cómo cuando vienen vacas flacas, una cabeza fuerte y una cabeza forjada no solo es capaz de superar el problema, sino de revertirlo y salir más fuerte. ¿Te importaría contarnos, aunque sea a grosso modo, un poquito ese accidente que tuviste para que entienda la gente la gravedad y cómo de eso relativamente grave has salido con total normalidad y teniendo una vida completamente plena y que en muchos casos con otra mente y otra personalidad, otra persona quizás se hubiera venido abajo? Pues sí que es cierto que fueron circunstancias traumáticas. Tuve un accidente que básicamente me dejó incapacitado, atado a una bolsa para mear, una talla suprapúbica en la que, bueno, pues yo no podía apenas caminar y, y esto pues me generó pues básicamente no poder atender mi trabajo, por tanto que se resintiesen pues todo tipo de estilo de vida, 100%, pero no solo eso, sino principalmente mi salud. No podía, como hemos dicho, apenas caminar, evidentemente, entonces eso me dejaba sin poder entrenar y me dejaba sin viajar, me dejó sin tener relaciones. Y cuando nos ponemos a pensar, bueno, pues al final, ¿qué le dejas a un ser humano cuando su identidad está muy basado en su cuerpo, en sus capacidades atléticas y demás? Pues le deja vacío, le deja roto. Y ahí yo me convertí en un juguete roto en el que, bueno, por suerte ya había comenzado mi tránsito en el mundo del desarrollo personal y me apoyé mucho pues, en la literatura, me apoyé mucho en la psicología y en el trabajo de muchas personas. Pero no solo eso, porque creo que si solo me hubiera apoyado en el trabajo profesional de muchas personas, pues a lo mejor no hubiera sido suficiente. Tuve la suerte de contar con una familia que me apoyó, con unos amigos que me apoyaron, con un entorno que me sumaba y cuando los diagnósticos y pronósticos pues se terciaron oscuros, porque bueno, pues los diagnósticos eran esto es lo peor que le puede pasar a un joven, esto es lo peor que le puede pasar en la vida, esto, bueno, pues eran situaciones que los médicos no ayudaban mucho con su vocabulario médico y pasó que no tuve que buscar un médico, ni dos médicos, ni tres médicos, ni cuatro médicos, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho médicos, ni nueve médicos, ni 10 médicos, ni 11 médicos, ni 12 médicos. Fueron más de 12 médicos hasta que encontré una persona que me dijo que podía salir de ahí con un pronóstico positivo y favorable. Entonces eso fue realmente lo que me llevó, ¿no? O sea, las circunstancias y la persistencia, ¿no? Porque no quiero decir que el mérito fuera mío, o sea, tuve cerca muchas personas que me empujaron a seguir buscando y luego también pues encontrar una persona que pudiera solucionar el problema. Así que sí que es cierto que la actitud y el carácter pues hacía mucha parte del proceso, ¿no? Porque a lo mejor imagino que hay personas que cuando van por el sexto médico pues ya pues bajan los brazos, pero cuando tu propósito es volver a estar como estabas o volver a estar mejor y ves tú mismo una posibilidad, pues la luchas el tiempo que te haga falta, ¿no? Yo ya he convertido mi cruzada en eso. Me apoyé leyendo a gente como Víctor Frankl o Nelson Mandela. Me acuerdo que por entonces yo me acuerdo que leía a Nelson Mandela que se había pasado muchos, muchos, muchos años en prisión y en una entrevista cuando le dicen, bueno, ¿qué se siente al haberse pasado cerca de 20 años en prisión?
pues decía, pues me estaba preparando para lo que venía después, ¿no? Pues yo me tomé ese tiempo que estaba pues desolado y sin ganas de vivir, porque al final realmente yo no vivía por mí, yo vivía porque tenía una misión, que mi día a día era una pesadilla. Yo me despertaba y no me podía creer que esto que estuviera viviendo así, ¿no? O sea, mi día a día, para que me conozca, pues sabe que tiene mucha actividad. Empiezo el día temprano y lo acabo tarde. Y no lo hago porque tenga que hacerlo, lo hago porque es quien soy, ¿no? Entonces, si me incapacitase de nuevo, pues sería pues un proceso muy, muy complicado, ¿no? Entonces, mm, yo lo que quiero animar un poco a las personas es a que ellas mismas cumplan con lo que ellas mismas se han propuesto, y aunque las circunstancias a veces se te oscuras, pues al final todo saldrá bien, y si no sale bien es que no es el final. No, no, no nos rindamos tan rápido. ¿Crees que es importante prepararte para estas acciones? Es decir, hay mucha gente que a lo mejor pues no se ha preparado, no ha trabajado, digamos, pues esta mentalidad, esta actitud, esta psicología, o como lo queramos denominar, y hasta que no tienen un evento traumático, no tienen un despido, no tienen un divorcio, no tienen la muerte de un familiar o no tienen un problema económico, no empiezan a trabajar, a estudiar al respecto, y quizás es el momento más complicado, ¿no? Para empezar. ¿Crees que sería buena idea, sería una buena acción empezar a cultivar todos estos esfuerzos antes de que nos ocurran cualquiera de estas circunstancias, para luego tener más herramientas mentales y afrontar con coherencia los malos momentos que tarde o temprano van a llegar? Sí, mira, Claudio, yo me considero una persona que bailo entre el optimismo y el pesimismo. O sea, que bailo entre lo mejor de lo mejor y lo Mm. peor de lo peor que va a pasar, ¿no? Entonces eso me llevó a precisamente esa preparación. Am, un ejemplo que me gusta explicar, o con lo que yo explico estas cosas, es el efecto Lindy que explica Nassim Taleb en El Cisne Vale. Negro. Y es el siguiente, ¿no? O sea, para que lo expliquemos para la audiencia de una forma sencilla, los grupos que más van a durar en el mercado no son Bad Bunny o Justin Mm. Bieber, que acaban de salir, por mucho que lo estén pegando ahora, sino figuras que ya llevan en el mercado, aunque no suenen tanto, muchos más años, como por ejemplo los Beatles, o como por ejemplo Mozart, Bach o Beethoven. Estos músicos van a seguir sonando dentro de 2000 años, pero muy probablemente Bad Bunny o Justin Bieber no. Esto es lo que se conoce el efecto Lindy. O, por ejemplo, las pirámides de Egipto van a persistir más tiempo que el Burj Khalifa, por mucho que el Mm. Burj Khalifa sea mucho más reciente y mucho más novedoso. Pero si nos ponemos a analizar la historia, pues es un poco lo que enseña. Y en cuanto a lo orgánico, o sea, lo orgánico, cuanto más tiempo vive, pues más probable es que se acabe, ¿no? Entonces, para explicar esto, yo me veo, o sea, o analizo el estadio en el que vivimos ahora, ¿no? Un estadio en el que vivimos donde tenemos todo tipo de recursos, todo tipo de comodidades, todo tipo de facilidades. Y esto no ha sido así siempre, esto no ha sido así más que los últimos 50 años de historia. ¿Por qué damos por hecho que eso va a estar dentro de 50 años como está ahora? Mm. O sea, si nos guiamos un poco por la realidad, deberíamos fijarnos que muy probablemente todo esto desaparezca en menos de 50 años. Por tanto, tiene mucho sentido que nosotros aprendamos a vivir de una forma mucho más sencilla y menos fastuosa, un poco más austera. Y, y es sencillamente no desde un punto de vista pesimista, sino desde un punto de vista también de- del desarrollo personal. Porque también nos hemos dado cuenta que más comodidades no es mejor, más comida no es mejor, más horas de sueño no es mejor. O sea, debemos encontrar un punto medio porque
el punto donde mejor funcionamos. El ser humano no funciona tan bien si le das exceso de comida. Acaba convirtiéndose vamos, un ser humano defectuoso. De la misma manera con el sueño. Si tú te pasas de horas de sueño, también afecta a su sistema nervioso. Y no, con esto no quiero decir que haya que comer poco, sino que vayamos a tratar de ser Ujú. lo más moderado posible. Ya lo decía Séneca, ¿no? El que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y sus habitaciones permanecen aisladas del frío, padecerá ante la más mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro y se vuelve nebulosa la distinción entre lo verdadero y lo falso. O sea, el punto es que la comodidad nos vuelve tontos. O sea, y en cambio el hambre agudiza el ingenio. Yo veo a mi primo pequeño que tiene todas las facilidades del mundo y veo un poco lo hipocondríaco que es, lo Ujú. quejica que es, y veo, por ejemplo, la generación de mis padres y veo que son personas muy resolutivas. Son todo el mundo de este tipo de generaciones, vamos, aparte de que tienen un carácter fuerte, y esto lo que voy a decir es poco políticamente correcto, no han ido Ujú. al psicólogo para Ujú. solucionar sus problemas. Y en cambio ahora mismo tenemos a estos niños diagnosticados con mm, todo tipo Ujú. de patologías cerebrales, que yo les digo, madre mía, si es que les vais a hacer creerse que están fatal y lo único que les pasa es que están atocinados. Comentas a colación de esto, hay algo que me ha gustado mucho en tu último libro, bueno, son varias cosas, el arte de la coherencia, y hablas de la importancia de vivir en coherencia con uno mismo y sobre todo superar el miedo a ser auténtico. ¿Podrías explicarnos qué quieres decir exactamente con vivir en coherencia y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria para mejorar nuestra salud o nuestro bienestar? Mira, pues de una forma muy sencilla. Hay personas que, por ejemplo, para decir lo que yo acabo de decir, y es que las personas están atocinadas, antes pensarían qué van a pensar si yo digo si las Ujú. personas están atocinadas. O sea, entonces tú ya no estás diciendo lo que sientes, tú estás diciendo lo que piensas, pero ya no lo que tú piensas, sino Mm. que lo que tú piensas que otro piensa. Entonces empezás a vivir una película, pero es que es la película que tú te has montado en la cabeza. Y entonces sucede que estamos dejando de vivir nuestra vida para vivir la vida en función de la programación con la que hemos crecido. Una programación en la que, por ejemplo, pues yo soy muy crítico con el sistema escolar, o con la escolarización, porque la escolarización no es un medio educativo. La escolarización es un medio de escolarización. Es un medio que, sí, que Ujú. enseña a las personas pues, a recibir órdenes, a estar sentadas, a escuchar, a callarse y a que si no responden, tienen un cero. Entonces, es más, en España, por ejemplo, tú no puedes no llevar a tus hijos al colegio porque eso significaría que estás incumpliendo la ley y estarías privándoles de esa escolarización, de ese adoctrinamiento que precisamente necesitamos para seguir empujando la rueda, ¿no? Y esto, pues, lo digo un poco de una forma así, ¿no? Que suena como mm, de charla de bar, pero esto tiene un sentido. Esto tiene un sentido porque esto viene del siglo XIX. Primero, vamos a hablar de Friedrich Hegel, que para fortalecer su tesis sobre el Estado, elimina a un enemigo del Estado, y un enemigo del Estado es la escuela materialista, la escuela cínica, la escuela que te dicen las cosas tal y como son y no como tus emociones colorean. Una escuela que fue condenada a una damnatio memorae, que es una condena de memoria, en la cual es eliminada de los manuales de filosofía. Y es eliminada de los manuales de la filosofía porque la escuela cínica era contracultural y era una escuela muy mordaz y atacaba mucho al gobierno, a los políticos, y entonces estamos hablando de que acabas con una escuela que hace daño a tu tesis del Estado. Y otra tesis también es que en 1903 1903, no sé, de 1903 a 1907, se lleva a Estados Unidos
el sistema prusiano de educación, que es una escuela militar que lo que quería era pues crear ciudadanos y militares que obedecieran órdenes. O sea, ciudadanos que obedecieran órdenes sin rechistar. Porque ahora todos normalizamos mucho 8 horas de clase o 7 horas de Mm. clase, ir al colegio, asistir toda tu vida, pero antigua, y lo vemos como algo muy guay, pero no es tan guay. Porque si miramos el número de deserciones de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, vemos que hubo más del doble de deserciones en la primera de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la primera todavía no estaban escolarizados. O sea, Mm. todavía no estaban adoctrinados a recibir órdenes desde niños. Entonces eran personas que le decían, mata a un tío. ¿Por qué quieres que mate a otro tío? No, haz esto. ¿Pero por qué quieres que haga esto? Pero claro, esto ya en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con todo el adoctrinamiento que ha habido de películas y películas y películas, de buenos contra malos, malos contra buenos Mm. y demás, pues ha hecho que no, que todo esto se le dé un sentido, pero no tiene ningún sentido, porque la autarquía precisamente es empoderar a las personas para que precisamente no haya que, no exista una guerra, porque no haya estados que defender, sino personas, individuos. Y esto es precisamente una filosofía que está precisamente en contra de la guerra. La autarquía, la anarquía, son filosofías que promueven la fortaleza del individuo, de no delegar esa violencia a nadie que no seas tú mismo, para evitar estos grandes crímenes y estas grandes guerras que, que han asolado, ¿no?, a la historia de la humanidad. Y precisamente vivimos en un mundo donde decidir todo esto cuesta, porque habrá personas que digan, no, es que me van a señalar, me van a señalar, me van a señalar. Pero a lo mejor hay personas que lo piensan, pero no lo dicen porque les cuesta ese sentido de la coherencia, eso de sentir y hablar en la misma dirección, o de pensar y actuar en la misma dirección, ¿no? Y yo tengo esa batalla, es una batalla sencillamente conmigo mismo, de no callarme ante lo que considero que es justo. Aunque eso pueda, pues, hacer peligrar mi honor, eso sí, nunca mi integridad. Imagino que te habrá costado mucho, ¿no? Esta coherencia contigo mismo y ser auténtico, porque como comentabas, ¿no? Antes, con la frase de estar atocinado o con o lo que sea en general, o hablando de política, o hablando de filosofía, o hablando de religión, o de cualquier cosa que pueda ser más susceptible, más sensible, ¿no? A polarización y a extremismos. Imagino que te habrá costado, o tú siempre, desde joven, desde pequeñito, has tenido esta coherencia contigo mismo. Y cómo has conseguido, sobre todo me interesa que nos comentes cómo has conseguido pasar, intuyo, de no serlo, a día de hoy serlo y superar este miedo a ser tú mismo. Pues lo cuento, tengo aquí el libro, ¿no?, del arte de Mm. la coherencia, lo cuento aquí. Aquí cuento cómo, pues básicamente va a ser de una forma sencilla, pues me he pasado toda mi vida obedeciendo órdenes, me he pasado toda mi vida escuchando a quien se supone que sabía vivir, y te encuentras con que no saben vivir, pero que te venden que sí. Entonces, la vida no tiene reglas. La vida no tiene reglas. O creas las tuyas o sigues las de otros. Pero en la vida no me cuentes que no, es que hay una forma de hacer las cosas. No, no, no hay. Está tu forma de hacer las cosas o la forma de otro tío, pero no hay una forma de hacer las cosas. Entonces, el punto es que yo me he encontrado con que si habiendo estudiado lo que me supone que tenía que estudiar, habiendo comido lo que se supone que había que comer, ¿no?, por ejemplo, una carrera o seguir la pirámide alimenticia o entrena de esta forma o haz, pues habiendo seguido todas estas líneas, pues me he encontrado con que mi vida no ha sido mejor y que incluso muchas veces me he estrellado. Y no ha sido pues cuando me he encontrado el trabajo de otras personas que en un principio también han sido cuestionadas, en un principio también han sido señaladas, en un principio han sido criticadas o denunciadas, pues encuentras otras vías. Y encuentras otras vías políticamente incorrectas y te ves encima sometido a la crítica y a un poco pues casi a jugártela para ser un paria, ¿no? Pero dices, mira, que me la voy a jugar. Y te lo juegas y te sale bien. Entonces ya no, una vez que cruzas ese umbral, ya no hay quien te pare, porque ya es como un poco también como cuento la historia en el libro, ¿no?, de Philip Douglass, que fue un esclavo
al que le dan palizas, se lo voy a contar así de una forma rápida, le dan muchas palizas, le dan palizas, le dan palizas, le dan palizas, le dan palizas todos los días, él sufre por todas esas palizas y llega un momento que ya se le cruza un cable y dice, me vas a matar, pero no me vas a dar más palizas. Entonces el tipo se defiende, se defiende de tal nivel que el guardia se achanta y ya no le vuelve a dar palizas. Entonces él dice, claro, si es que lo que me ha pasado es que me estaba comportando como una persona sumisa. Y al comportarme como una persona sumisa, pues pasa. Sí, que de otra manera me van a matar. Bueno, no pasa nada, pero es que prefiero estar muerto. Y el problema también es que nuestra sociedad ve temas como la muerte como algo malo. El tema del suicidio se ve siempre como algo malo y en muchas ocasiones lo es porque las personas lo hacen desde un punto de vista... lo hacen desde un punto de vista desesperado o lo hacen desde un punto de vista cayendo en la depresión o lo hacen desde un punto de vista negativo. Pero, por ejemplo, la eutanasia, que es la muerte buena, debería respetarse y debería estar en la orden del día. Deberíamos ver a personas que llega un momento y como ciertos animales se apartan porque dicen ya han cumplido con mi misión en esta tierra, pero tenemos todos mucho miedo a la muerte y precisamente la muerte es el mejor invento de la vida porque la muerte es lo que nos enseña que, que somos todos iguales de verdad, que los ricos, los pobres, los altos, los bajos, los feos, los guapos, y los afortunados son los desdichados, todos os vamos a morir. Entonces, esto es a mí personalmente es una idea que me maravilla, me parece preciosa y cuando la vemos desde esta perspectiva no la tememos, no montamos un drama. Y en situaciones donde muchas personas dirían, ay, 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 pues tú ves algo natural, como por ejemplo que se caigan las hojas en otoño o como por ejemplo que florezcan las flores en primavera, ¿no? Y la perspectiva de esta, pues, de esto, pues es un poco lo que yo trato de promover, pero esto no es mío, esto ya es de la escuela cínica, esto ya lo hablaban estos filósofos sabios desde Sócrates para alcanzar la libertad de uno mismo. No porque realmente fuese la mejor forma, sino porque era una forma de vivir coherente. Entonces, si vamos a ser coherentes, debemos ser coherentes entendiendo que no hay una verdad, sino que está tu verdad y que puedes seguirla o puedes vivir una mentira creyendo que hacer lo que otros hacen es el camino, pero nadie te garantiza que eso sea la verdad. A mí me gusta citar siempre a Carlos Vico cuando cuento estas cosas, porque lo he comentado de una forma sencilla. La verdad no existe, la mentira sí. Por tanto, el único mal que yo propongo como pues un poco como autor es el de la incoherencia. Mm. Antes has comentado un poquito, ¿no? Que no estás de acuerdo con la educación actual. Yo soy profesor, yo estoy dentro del sistema educativo y por desgracia te tengo que dar la razón. Y cada vez veo más incoherente, valga la redundancia, este sistema educativo. Y te quería preguntar, aparte de que no estás de acuerdo con el continente, digamos, de este sistema educativo, con el contenido. Por ejemplo, hablas bastante tú de filosofía, ¿no? Hablas del cinismo, hablas del estoicismo muchísimo, epicureísmo, budismo. ¿Crees que si cambiaran los contenidos, por ejemplo, de asignaturas como filosofía y empezaran a hablar de estos contenidos en el sistema educativo, valdría para algo? ¿Cómo enfocarías tú en este sentido la educación? ¿Merecería la pena introducir estos conceptos o sería en vano? No, no, o sea, yo soy muy radical, Claudio. Mira, yo lo que haría es, mira, te cuento una cosa. Yo doy formaciones a nivel de pues, ciencia del deporte, metodología de entrenamiento y demás. Y, y estas metodologías tienen un precio. Y no solo que tengan un precio, sino que además se llenan y tengo los alumnos que se pegan por venir y dejan su dinero y se organizan para venir y se dejan el culo fuera de clase. Son personas dedicadas. ¿Por qué? Pues porque no es obligatorio. Entonces, yo acabaría con la educación obligatoria. Y lo que permitiría es a los maestros, a los profesores, que fueran totalmente libres. Y dices, ofrezco mis conocimientos. Y desde de esa libertad de oferta de conocimientos, son los propios alumnos
los que van al maestro. Y desde esa posición el maestro verdaderamente tiene autoridad y tiene potestad. Pero en una posición en la que el maestro está ahí recibiendo personas que muchas veces no quieren estar, no tienen autoridad. Les estamos privando a estas personas de su autoritas. Y sin esta autoritas vamos a limitar el potencial de estos pequeños, de estas grandes potencias que tenemos, ¿no? Como futuro, estos chavales. Y entonces, a mí no me cambies matemáticas por una hora más de educación física, ni me cambies lengua por una hora más de filosofía, porque no hemos solucionado nada. No hemos solucionado que los chavales tengan la opción de, en lugar de dedicarle 6 horas, le voy a dedicar 7, o le voy a dedicar 8, o le voy a dedicar una, pero de mucha calidad de forma voluntaria. Porque de hacerlo así, primero, vamos a tener aulas que va a dar gusto verlas. Vamos a tener maestros motivados, vamos a tener documentación actualizada, vamos a tener libre competencia. Pero mientras que se estemos delegando la educación al Estado, el ámbito sanitario al Estado, mientras que estemos delegando a alguien que se supone que hace todo perfecto y que hace todo mejor que el mercado, pues vamos a seguir pagando el precio. Y yo no puedo participar en eso. No voy a cambiarte una hora más de que me cuentes quién era Buda si tú realmente no estás interesado en que yo te lo cuente. Completamente de acuerdo. Por desgracia, Pedro, tienes toda la razón. Tú particularmente, ¿cómo llegaste al estoicismo? Bueno, empezaste a divulgar, has escrito libros al respecto. ¿Cómo fue tu llegada, tu aterrizaje con esta filosofía y en qué momento llegó, Pedro? Yo vengo de una escuela religiosa cristiana católica. Entonces, mis enseñanzas, pues, como las de muchos de mis compañeros, fueron muy relacionadas con esta escuela, con esta filosofía. Sencillamente, pues yo, como muchos compañeros, bueno, pues según creces ves un poco el panorama que hay en esta religión, ¿vale? Que digo la religión, porque las enseñanzas son maravillosas y te alejas. Y tiempo después, pues gracias a este proyecto que se llama Emotion Me, me permitió pues sentarme con personas que me hablaban de un tal Marco Aurelio, un tal Mm. Séneca, un tal Epícteto, unos tales estoicos, me contaban un poco sus prácticas y yo me acuerdo que empezaba a entrevistar a estas figuras, me hablaban de ellos y, y veía figuras como Jesús Sierra hablándome de Séneca o a Edu Barcheguren hablándome de Catón y decía, no sé quiénes son estos, pero no quiero quedar de un pardillo, entonces me puse a buscar un poco sobre estas figuras, porque ya por entonces, yo me acuerdo ya en 2016 o 2015, me acuerdo que mi amigo Agustín Blanco, me regaló un libro de Séneca y, y se llamaba Sobre la brevedad de la vida. Y yo veía un pifostio de nombres ahí, de figuras, y yo decía, ¿quién son estos? ¿Pero esto quién es? ¿Y qué hacen? ¿Y brevedad de la vida? ¿Y qué va a hablar un tipo de sobre la brevedad de la vida y ser feliz? Pero de qué flipado, pero ¿quién se cree, no? Y no le presté atención. Yo pues desde una arrogancia así o una soberbia, pues yo dije, no, paso, ¿no? Y no fue sencillamente hasta que me di cuenta que no quería quedar como un ignorante delante de mis entrevistados, que empecé a estudiar sobre ellos, empecé a profundizar y a leer sobre ellos, y me di cuenta de toda la profundidad y densidad que tenía esta cultura y esta filosofía. Y me di cuenta que si seguimos un poco los mensajes de Marcos Vázquez, que a mí me encanta cómo lo simplifica este Mm. señor, pues se podría decir que te dan una navaja suiza de herramientas para, para enfrentarte a cosas que creemos que son cotidianas nuestras y ya está, ¿no? Pero los estoicos y estos filósofos o sabios clásicos ya se habían enfrentado al desamor, ya se habían enfrentado al destierro, a la pobreza, a la enfermedad, a la deslealtad, a la infidelidad y a un montón de problemas del alma que a día de hoy pues también nos afectan a todos, ¿no? Entonces yo dije, wow, y esta gente, qué resabiada, ¿no? Y gracias a los estoicos,
pues honestamente, le empecé a tomar en serio a otros filósofos que no tenían nada que ver con esta escuela. Mm. ¿Tú crees que a ti particularmente empezar a leer y comprender el estoicismo te ha cambiado tu personalidad, tu actitud y por ejemplo, tu pensamiento y tu comportamiento respecto a tu día a día? Pues bastante, ojalá me hubiera cambiado más. Yo antes era una persona muy sumisa, muy obediente, muy de agachar y bajar la cabeza. Y, y esta filosofía pues me ayudó pues a entender el arte de la muerte, a vivir más en paz, a estar más tranquilo. Así que yo pues no puedo hacer otra cosa que darle las gracias a estos sabios que a mí personalmente me han influido de una forma muy positiva. Porque debemos entender que, y esto ya no es estoicismo, esto ya es un poco más física cuántica, solo podemos prestar atención a un sitio a la vez. Mm. Por tanto, en el momento que nosotros nos hacemos dueños y señores de nuestra atención, podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo y podemos tener una vida totalmente distinta en las mismas circunstancias de las que teníamos minutos antes de hacernos dueños de nuestra atención. Ujú. Y decía Epicteto, ¿no? Creo recordar que no hay nada que puedas hacer prestándole mejor, no hay nada que puedas hacer mejor si le prestas menos atención. Así que la atención es clave en todo. Pero ¿tú crees que la gente entiende realmente todo lo que hay alrededor o todo lo que hay respecto al estoicismo? Porque a veces se escuchan críticas o se escuchan interpretaciones del estoicismo, o por lo menos yo las leo, que me gusta, por ejemplo, leer mucho más Invicto de Marcos Vázquez o leerte a ti o a Pepe García, el estoico, que lo explicas de una manera mucho más coherente y pragmática. ¿Pero tú crees que la gente interpreta generalmente bien este estoicismo, Pedro? Mira, Claudio, mira, en mi opinión, esto es una opinión. En mi opinión, las personas están distraídas. Entonces, yo no voy a hacer caso a una persona que le ha dedicado 20 segundos Ya. a decirme esto. Porque me recuerdan, pues lo que te he dicho, ¿no? Cuando mi colega eh, Agustín me regaló pues, sobre la propiedad de la vida de Séneca, yo vi un poco el texto, vi un poquito el contexto del libro y demás, y dije, y estos qué flipados, ¿no? ¿De qué van, no? Y si yo me quedo en eso o me quedo en lo que muchas personas comparten ahora en un Reels de 30 segundos en Instagram, donde te meten un baño de hielo hablando de estoicismo, pues, pues me puedo hacer una idea pues muy reducida, ¿no? Entonces, yo no voy a culpar a nadie ahora mismo de su perspectiva. Yo lo que voy a hacer sencillamente es reforzar la mía. Porque como me quedé en una perspectiva muy victimista, muy ¿y estos de qué van? Uy, o muy crítica o muy quejicosa, el único que voy a perder soy yo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una cosa, participar desde su posición o fortalecer la mía. Y hace tiempo que me he dado cuenta que yo quiero llenar el mundo de ilusión, de entusiasmo, de fuerza y de emociones que yo quiero ver. Yo no voy a participar en esta distracción que hace a las personas muchas veces infelices. No les quiero dedicar en excesiva atención. Sí, hay gente que lo interpreta mal, pero me quedo precisamente con gente como tú, que sois los que tratáis, ¿no? de compartir una visión que nos puede hacer vivir una buena vida. Sabiendo que has divulgado alguna vez, ¿no? Y has escrito respecto a libros de Ryan Holiday, ¿no? Que uno de sus libros es El ego es el enemigo. Te he escuchado alguna vez decir a ti precisamente lo contrario, ¿no? Que tú no consideras que precisamente que no tiene por qué ser el ego el enemigo. Aquí también me gustaría que nos dijeras un poquito cuál es tu opinión, porque siempre vemos extremismo, ¿no? Lo que tú comentabas, gente que se dedica solamente a coger una frase, a coger un entrecomillado y exponerlo tal cual como si fuera una tesis, pero siempre hay un poquito más de debate en el término medio. ¿Qué problema verías tú con el ego en la sociedad, en el contexto actual que tenemos con estas redes sociales? ¿Y hasta qué punto crees tú que el ego es el enemigo o el ego es un amigo? Bueno, pues yo no estoy nada a favor, o sea, igual que te digo, cuando yo comencé el tema del estoicismo me entusiasmaba Ryan Holiday y es más, es un tipo que ya a principios de siglo o principios de milenio
ya estaba ayudando a Robert Greene a escribir Las 48 leyes del poder y otros libros. Sin embargo, Ryan Holiday tiene una visión, desde mi gusto, muy cuadriculada, muy cerrada y se aleja de otras filosofías. Se aleja del taoísmo, se aleja de filosofías pues, que no ven las cosas como buenas o malas, sino como sencillamente que todo forma parte de un todo mucho más grande, de un yo todo superior. Y, y sobre todo menos victimista, ¿no? O sea, el ego es el enemigo. ¿Pero qué significa que el ego es el enemigo? ¿Por qué es el enemigo? O sea, yo no le echo la culpa a, a algo externo ni algo interno. Yo tomo la responsabilidad sobre estas cosas. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, un, un exceso de, de temeridad, pues yo le digo, bueno, no, aquí lo que ha habido es una falta de prudencia. Pero lo que ha habido no es un problema del ego, sino ha sido una falta de trabajo en el alma. Pero eso se cambia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver el ego como algo malo? No, como cuanto más grande sea el obstáculo, más grande te vuelves. Si no tenemos retos grandes que superar, que con un carácter así mediocre ya tiramos para adelante, obvio, pero no, vamos a crear egos grandes y egos potentes. Si a mí me hubiera operado un médico con un ego pequeñito, pues a lo mejor me hubiera operado con una cuchara y un martillo. Pero gracias a Dios, o gracias al cielo, a la divinidad, o a lo que sea, me operó una persona con ambición, una persona que no quería hacer lo que todos, una persona que quería mirar más lejos, a diferencia de los 12 anteriores que tenían a lo mejor un ego más chiquitito, que decían, no, mis limitaciones están aquí, oye, obvio que están aquí, pero vamos a ver, no hemos venido aquí para quedarnos con nuestras limitaciones, hemos venido aquí para hacer algo más. Y si a alguien les cuece, pues entonces el problema está en esa persona, que se lo trabaje. Y si me escuece a mí, el problema lo tengo yo, me lo trabajaré. Lo que no voy a vivir es una vida de, no, es que tiene mucho ego. No, a lo mejor tú estás acomplejado. ¿Por qué vamos a decir a una persona, no, es narcisista? No, a lo mejor tú eres un acomplejado. Y vivimos en un mundo donde el problema no es la codicia, es la envidia. A mí me gusta el cuento este judío en que un codicioso y un envidioso le piden a un genio, o sea, un genio les ofrece el doble al segundo que pida de lo que pida el primero. A los dos le van a conseguir, le van a dar lo que ellos quieran. Pero al segundo que pida le va a dar el doble de lo que pida el primero. Entonces, en lugar de pedir una fortuna y luego, aunque otro tenga dos fortunas y que tenga más que tú, al final pide primero el envidioso y lo que pide es quedarse tuerto. Y así el codicioso se quedaría ciego y el envidioso se queda con más, ¿no? Entonces, vimos un punto donde muchas personas tienen miedo a la grandeza. Tienen miedo a la grandeza, a que otros tengan más que ellos. Y si vivimos el mundo como el ego es el enemigo, a lo mejor es que vivimos el mundo como unos envidiosos. Y para mí no hay ninguna emoción peor que la envidia, porque fíjate que la gula puede ser mala, la lujuria puede ser mala la pereza, puede ser mala la avaricia, puede ser mala la soberbia, pero ninguna hay peor que la envidia, porque la envidia es capaz de lo peor y de lo peor. Entonces, para mí nada, para nada es el ego es el enemigo. Para mí el ego es una oportunidad de ser grandes. También te he leído alguna vez que más que el ego, a veces no iba a decir culpabilizas, pero tampoco creo que es el concepto mejor que puedo explicar, es respecto a la felicidad, ¿verdad? Que hay mucha gente que con esta búsqueda de la felicidad se está metiendo precisamente en un callejón sin salida y un concepto mal entendido puede dar lugar a problemas mayores. ¿A qué te refieres cuando, por ejemplo, en tu libro comentas que la felicidad es el problema, Pedro? Porque confundimos felicidad con bienestar. Hay personas que creen que la felicidad se encuentra en una taza de café, en un atardecer, en un paseo con la persona que quieres. Y eso no es felicidad, eso es bienestar. Todo lo que provenga del exterior, por muy bonito y barato que sea, es bienestar. ¿Un atardecer proviene del interior? No.
como no proviene del interior, es bienestar, viene de los sentidos. Un, un café calentito en la mañana, no, pues igualmente proviene del exterior, entonces es bienestar. Un paseo con un amigo, o con tu madre, o con tu padre, o con tu novio o tu novia, también proviene del exterior, por tanto no es felicidad, es bienestar. Entonces, el punto es una vez más que nosotros entendamos que la felicidad no es otra cosa que dominar el arte de las representaciones. El arte de las representaciones, el momento que nosotros somos capaces de diseñar la realidad que nosotros estamos viendo, porque nosotros podemos ver algo, ¿no? Pero lo que una persona ve como algo malo o como que algo que le daña, otra persona es capaz de verlo como algo que le beneficia. Por eso los estoicos se están popularizando tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me caí de la montaña y me rompí la espalda, que es otra lesión distinta a la que hemos mencionado al principio, yo había integrado de una forma bastante profunda este concepto y eso me hizo ver esta lesión como una oportunidad. Yo dije, sí, pues de aquí voy a sacar beneficio y esto lo voy a monetizar y voy a hacer que esta desgracia que me ha pasado me dé réditos. Y así he hecho. Entonces, el punto es que vemos muchas veces lo que nos pasa solo desde uno de los asas de las cosas. Y las cosas no solo tienen un asa, tienen dos. Porque el ego puede ser el enemigo, pero también puede ser tu amigo. Y, y el. Igual, ¿no? Y un accidente que puede ser muy bueno, también que puede ser muy malo. Quiero decir, no quiero negar la realidad. Quiero ser dueño de la realidad que yo me cuento. ¿Vale? Lo que no voy a consentir es que una persona negativa domine mi realidad. Y por eso te quiero contar una anécdota. Estaba en un centro comercial comprando unas tarjetas de memoria con un amigo. Y a mí me gusta hablar de finanzas, de economía, pues de ciertas cosas. Y se lo estaba contando a un amigo y justo pues la dependienta me decía, uy, qué interesante este tema, qué interesante este de tema. Es que yo soy economista, esto me interesa un montón. Y dije, eres economista, qué bien. Y dice, ¿cómo ves el futuro? Me dice, pues lo veo muy mal. Digo, lo ves muy mal. Digo, entonces ¿no consideras que habrá gente que se beneficie y se haga rica de todo de todo lo que va a suceder? Y, sí, sí, claro. Digo, pues entonces me has contado la mitad. La mitad que te interesa. No que le interesa, sino la mitad que ha querido contarme. Mm. Porque seguramente se ha creado de una forma vaga. Porque las personas al final, no hay nada más fácil que pensar en negativo. No hay nada más fácil. Mira, vamos a hacer una prueba con tus oyentes, ¿vale? Vamos a parar el podcast 20 segundos y les vamos a decir que nos digan 4 cosas positivas. Se van a poner a pensar. Y en 20 segundos no les va a dar tiempo. En cambio, le vamos a decir, quiero que me digas 5 cosas negativas. Y muy probablemente te van a decir más de 5 en estos 20 segundos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha facilidad para ver lo negativo, muchísima facilidad. Y esto es así porque al final debe ser así, porque es lo que nos va a hacer sobrevivir. Un niño que no le enseñas a ver lo negativo, pues muy probablemente se acabe pillando un dedo con una puerta o acabe bebiendo agua en mal estado y acabe muriendo. Entonces, vamos a ver, que esto lo que debemos entender es que nosotros ya no somos niños. No somos niños, no somos niños, no somos niños y no podemos comportarnos como niños. Y un ejemplo que a mí me encanta poner es que si tú vas a un parque y tú ves a una madre paseando un carro con un bebé, ves a un hombre paseando a su perro, ves una pareja dándose la mano y ves unos niños jugando, pero te encuentras también con dos hombres pegándose, ¿dónde vas a poner tu atención? Porque siempre vamos a ver lo negativo. Da igual que haya gente que esté paseando, que otra pareja amándose. Y eso lo saben las marcas, lo saben los influencers, lo saben los medios de comunicación y siempre van a utilizarlo en contra tuya. Por tanto, una vez más, vamos a hacernos dueños de nuestra atención. Vamos a ser dueños de lo que nosotros vemos y nuestra perspectiva. Porque recordemos que la vida no tiene reglas. O creas la tuya o vives la de otros. O dominas tu atención o eres un títere, una Mm. marioneta.
Hmm. Lo de la atención en cosas negativas es, bueno, la gente puede tener un claro ejemplo en las noticias. Las noticias siempre abren el telediario hablando de desgracias y problemas, obviamente, que es lo que capta la atención, ¿verdad? Y no salen diciendo que este país va fenomenal, su PIB ha crecido o no hay delincuencia, sino el foco atencional en lo negativo nos capta mucho más. Como curiosidad, lo que has dicho de los 20 segundos de los oyentes de decir cosas buenas o malas, quiero compartir aquí contigo. Bueno, yo este año, llevo 2 años que en mi instituto he podido implementar una asignatura que se llama salud y uno de las pruebas que les hago es que los alumnos me pongan, se autoevalúen y me pongan 5 virtudes que tengan, 5 cosas buenas y 5 cosas malas. Te digo, Pedro, que la gran mayoría no es capaz de terminar de poner 5 cosas buenas de ellos mismos. Y de las cosas malas no ponen 5. Me preguntan si pueden poner alguna más. Es otra manera de reflexionar que lo que comentabas, ¿no? Y hablo de chavales de 14, 15, 16 años, que no son capaces de ver virtudes que tienen, pero sí defectos incluso sin que los haya. Y lo otro que quería apuntalar un poquito es que creo que es un concepto también que deberíamos retomar, que obviamente tú lo hablas, lo divulgas bastante, que es esto del amor fati, ¿no? Que es que también la gente que creo que no llega a entender esto o es extremista lo lleva siempre a la parte mala, ¿no? Pues mira, si has tenido una lesión, si no puedes salir de casa, si has tenido cualquier evento, que es un problema obviamente, intenta sacar partido de eso y estoy seguro que puedes aprovechar para tocar el instrumento que hace tiempo que no tocabas, para escuchar los podcasts que querías, para ver la serie que echabas de menos o no sé, para ejercitar más la pierna que no está mala o cualquier cosa que puedas hacer. Pero claro, la gente que no lo entiende, volvemos al principio de la entrevista, ¿no? Claro, o sea, yo ahora mismo me hago un esguince o me rompo el tobillo y ahora resulta que lo tengo que celebrar. Y dices, no, de eso no se trata, Morfati. Se trata de aprovechar que si el coche se te ha roto dando un golpe y está en el taller una semana, pues esa semana puedes hacer una vida más activa, puedes ir a comprar caminando, pues repito, ¿no? Pues te pones un audiolibro, pasas más tiempo con la familia o haces más ejercicio físico. A eso te referías, ¿no? Cuando dices que tuviste la lesión de la espalda o cuando has tenido cualquier evento de estos, Pedro. Bueno, antes de continuar, yo también, no lo he dicho, ¿no? Pero quiero romper una lanza por gente como tú y por tu profesión, porque sí que es cierto que yo he dicho que por mí no tendría sentido tal cual está, pero precisamente sí que está y sí que hay personas que estáis en la guerra. O sea, yo tengo amigos que son maestros y profesores y yo admiro muchísimo el trabajo que hacen porque precisamente requiere muchísima determinación y muchísimo foco, porque estás jugando con personas que están confundidas, están distraídas y precisamente, pues, como estás comentando tú, ¿no? O sea, no tienen muchas veces una buena percepción de sí mismas y eso acaba, pues, generando consecuencias a veces negativas, ¿no? Entonces eso lo quería aclarar. Y luego, por otra parte, lo que decías, ¿no? Cuando las situaciones se te ponen muy cuesta arriba, porque a todos nos va a pasar, todos vamos a atravesar alguna adversidad de cualquiera de sus formas, ¿no? Vamos a perder un ser querido, vamos a entrar en alguna enfermedad, vamos a lesionarnos, vamos a sufrir problemas económicos, vamos a tener todo tipo de situaciones, ¿no? Problemas políticos, como tengo también compañeros que vienen pues de Cuba o de Venezuela, y estas personas o estas situaciones debemos empezar a verlas como oportunidades para forjar el carácter. Pero no quiero que nos quedemos únicamente con lo negativo, porque yo estoy ya cansado del discurso este de no, yo antes no tenía nada y ahora empecé a emprender y ahora soy rico, o no, yo vengo de un barrio muy pobre y no sé, ya estoy cansadísimo ya de este tipo de discursitos. Y vamos a ver, hay personas de clase media y personas que les van a ir bien las cosas y los van a pasar también muy mal desde otra perspectiva que no tiene que ver lo económico o lo de salud, sino también situaciones de ansiedad, de problemas, de gestión de personas, y eso también hay que darle voz. Entonces, desde mi perspectiva, yo quiero también hacer un ejemplo de situaciones que pueden estar pesando a muchas personas en lo que es la gestión de su estrés. Cuando las cosas van bien, porque hablamos mucho de cuando las cosas van mal, ¿no? Cómo enfocarnos en lo positivo, que está fantástico, pero cuando las cosas vayan bien, vamos a darnos cuenta de que no van a durar,
que esto es una quimera, que no nos confiemos, que todo lo que sube baja, pero precisamente para luego no hacer un drama cuando estemos abajo, porque también volveremos a estar bien. Así que no vamos a hacer un drama ni cuando estemos abajo, ni vamos a montarnos una película cuando estemos arriba, porque igual que esto, mira, Marian Rojas ahora mismo es la podcaster número 1 en temas femeninos, o en temas de salud mental y demás. Y esta mujer es tan inteligente que en ningún momento va a dejar que su autoestima dependa de eso. Por eso está construyendo pues, una familia de la que sentirse orgullosa, está dedicando tiempo a sus seres queridos, está haciendo obras sociales y está creando una serie de constructos mentales para darle importancia a las cosas que verdaderamente lo tienen. Y que, bueno, sí, estoy número 1, pero obviamente estoy número 1 porque soy la mejor. Pero si no estoy, será porque ahora mismo las personas ya están lo suficientemente desarrolladas y estarán a otra cosa. Y si otro día pues hay un podcast de chorradas que se pone número 1, pues ya está. Pero yo he cumplido con mi misión y ya si mañana estoy en el podcast 60, estoy en el podcast 60. Y lo mismo, ¿no? Que tú hayas conseguido... No, sí, como por ejemplo Víctor Valdés. Víctor Valdés, jugador de Fútbol Club de Barcelona, lo ganó todo con el Barça, lo ganó todo con la selección. Y un tipo que de la noche a la mañana tú tiene una lesión y le dejan tirados el equipo por el que ha jugado toda su vida, ¿no? Le dejan tirado pues el equipo con el que iba a firmar. Y se queda hecho una persona que está en tierra de nadie. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando ya con 30 y pocos años has tocado el techo de tu vida y no te puedes retirar como tú puedes retirar. Ahí te sientes un miserable, pero no lo eres, pero te sientes como un miserable, ¿no? Entonces vamos a intentar entender que lo único importante es nuestro comportamiento. Lo único y sobre todo es lo único para lo que tenemos control. Y que debemos entender, y esto es un poco la tesis que yo tengo de Grateia, que es un programa de desarrollo personal que dirijo, y es que la vida no es más que un comportamiento tras otro, 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 hasta que te mueres. Y ya cuando te mueres se te juzga si has llevado una buena vida, pero no antes. Entonces, en el momento que tú mismo gestionas tus comportamientos, también cuando estás ahí arriba, y la gente te felicita y te da palmaditas en la espalda y te dice que bueno eres, tú mismo dices, vale, a trabajar. Y cuando vives así, es porque tú realmente has ganado tu propia estima, has ganado el respeto de ti mismo y no necesitas esa palmadita, porque tú mismo eres quien te la das y quien sabes dónde debes poner el foco. Por eso, también cuando caigas, porque también vas a caer, vas a perder a tus padres, vas a perder a tus hermanos, vas a perder a todo el mundo, porque al final vas a perder tú, y si pierdes la salud y demás, porque eso es parte de la vida. Yo, por ejemplo, estoy lleno de cicatrices, estoy lleno de clavos, de tornillos, de parches y estigmas. Pero no hago dramas, porque hay gente que está peor que yo. Yo me puedo poner en pie y puedo hacer flexiones. Y hay gente que a lo mejor, pues igual que yo, no ha tenido la bendición que ha tenido la fortuna, ¿no? Y lo que hago es lo agradezco, y lo agradezco a través de mi comportamiento, principalmente para mí mismo. Porque el único problema que tenemos es a veces la distracción y perdemos este enfoque de nuestro comportamiento. Porque esto también lo decía Confucio, ¿no? Si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. Completamente. Respecto al estrés y la adversidad, ¿cómo crees que podría estos hábitos, digamos, de vida a nivel de actitud, llámale filósofos del estoicismo, incluso del epicureísmo, del budismo, del taoísmo, que al final muchas de estas religiones y muchos de estos, digamos, comportamientos van de la mano? ¿Cómo podría ayudar a prepararse con antelación a las personas, Pedro? Pues mira, yo no lo sé. Yo lo que sí que puedo decir es que empiecen por el cuerpo. Empiecen por el cuerpo. Empiecen por el cuerpo. Empiecen por el cuerpo. Mira, decía Musonio Rufo, entrenaremos el alma y el cuerpo a través del calor, el frío, el hambre, la dureza de la cama, la abstención de los placeres y los dolores duraderos. Por tanto, entrenaremos el cuerpo, entrenaremos el alma y el cuerpo a través de este dominio del mismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo tengo aquí, esto es una tabla Shakti. Esto son tablas de pinchos. Son clavos. Yo tengo esto y me puedo poner a bailar aquí. Literalmente.
me puedo poner a bailar. Y es porque, y te digo, seguro que el primer día que me subí aquí me moría. Tengo aquí otra tabla Shakti. Estas para la espalda. Igual, me puedo poner también a bailar aquí, me puedo tumbar. Uf. Mi colega Andrés, mi colega Ramón, que es especialista de cine, esta tabla se la ha puesto de almohadilla de respaldo en el coche. Para cuando va conduciendo, entrenar esta resistencia al dolor. Porque el dolor, y esto lo explica Lorimer Mosley y Butler, es una percepción y es modulable. Podemos cambiar nuestro umbral del dolor. Por eso, al principio, también podemos cambiar nuestro umbral de intensidad en el entrenamiento. Cualquier persona que entrene lo va a haber comprobado por sí misma, haciendo el primer día 10 flexiones, está echando la lengua fuera. La lengua fuera. O 10 burpees o lo que sea. Pero cuando ya lo ha practicado durante una semana, se hace 10 y dice, no, ahora me hago 10 y no me hace nada. Claro, porque estás entrenándolo. Y lo bueno de entrenar el cuerpo, de entrenar el ayuno, de entrenar el agua fría, de entrenar la respiración, de entrenar este tipo de prácticas del dolor, de entrenar el calor, de entrenar todo esto, es que te permite dominar también tu mente. Dominar tu mente porque acabas dándote cuenta de que eres una persona capaz y una persona que no necesita cosas. Te vuelves autárquico, te vuelves independiente, te vuelves fuerte, mejoras tus capacidades y te ganas tu propia estima. Pero cuando necesitas todo tipo de comodidades, necesito un masaje en los pies, necesito una crema hidratante, necesito la vitamina X, necesito no sé cuántas, no sé, etcétera, pues eres un monigote que ha caído en el marketing y que ha caído en todo lo que los códigos de descuento que vemos en las redes sociales quieren que caigas. Y te lo digo de una persona que yo me acuerdo que hasta 2020 estaba con alguna marca, de suplementación y tenía un código de descuento. Pero yo me empecé a ser consciente de que tenía influencia en mi comunidad o en mi entorno y sencillamente pues me di cuenta que no quería vender mi integridad. Pero no porque considere que sean malos. O sea, obviamente que no considero que consumir proteínas o que consumir creatina o que consumir... sino porque no quería incentivar algo que realmente no es necesario, no es necesario. Es más necesario que las personas hagan un ayuno, pero no por los beneficios del ayuno, sino porque puedan hacerlo, a que se tomen un suplemento de lo que sea. Entonces, mi punto es el no necesitar, volver un poco en esto a los budistas, ¿no? El ayunar, meditar, esperar, eso es una solución para la mayoría de los problemas. La mayoría de los problemas se van a solucionar ayunando, meditando y esperando. Has comentado la conexión que hay entre cuerpo y mente y hay un paralelismo no, o sea, también hay una conexión que creo que hasta hace muy poco no se le había dado tanta importancia, pero que para mí es la que más la tiene hasta donde entiendo y siguiendo tus divulgaciones, que es esta programación neuromotriz, ¿no? Que hay una conexión entre psicología y fisiología y que al final es creo la explicación a muchas de las cosas que nos pasa, cómo actuamos, cómo estamos, cómo entrenamos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta programación neuromotriz y esta conexión psicología, metabolismo, fisiología, anatomía? ¿Qué relación hay y por qué es tan importante, Pedro? Vale, la mayoría de personas entienden que las palabras, el lenguaje, es una vía de expresión. Eso se entiende con mucha facilidad, pero a veces no entendemos que el cuerpo también es una vía de expresión. El cuerpo es una vía de expresión. Nuestro cuerpo está mandando mensajes que otras personas son capaces de interpretar. Debemos entender que tenemos 4 veces más vías aferentes que vías eferentes. Eso significa que tenemos más vías que van de cuerpo a cerebro que de cerebro a cuerpo.
O sea, todo el mundo sabe que el cerebro es el que ayuda a nivel motor a levantar, por ejemplo, la mano. Pero olvidamos que aunque yo tenga la mano totalmente quieta, me está mandando un montón de información a mi cerebro. O sea, nuestro cuerpo está mandando información de la temperatura de la sala, de la luz que me entra por los ojos, de las veces que me está latiendo el corazón al minuto, de las respiraciones y la cadencia de mi respiración al minuto, por ejemplo, lo que me está apretando la ropa, si se me está erizando la piel, la tensión que tengo en mi cuerpo, lo relajado que estoy, pero no me lo está diciendo de una forma consciente, me la está diciendo de una forma inconsciente, está mandándome esa información de una forma abrumadora, pero me lo está mandando de una forma inconsciente, muy sutil, que debería pararme y sentir punto por punto todo lo que acabo de mencionar para ser consciente. Pero esto me lo hace porque si yo tuviera que estar pendiente de todo esto a la vez, me daría un ataque de epilepsia. Yo no podría Claro. estar pensando, ¿cómo me voy a comportar? En función de la luz que me entre, de la posición, de mi postura, de mi respiración, del latido de mi corazón, de la temperatura. O sea, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Pues mi cuerpo lo hace por mí y es parte de nuestra gracia, ¿no? Como seres humanos. Entonces, la programación neuromotriz explica sencillamente todo esto y explica precisamente que nosotros no solo afectamos a nuestro cerebro de una forma inconsciente, sino que también podemos afectarlo de una forma consciente. Por ejemplo, esto lo explica Jordan Peterson o Amy Cuddy, el Mm. tema de, por ejemplo, Amy Cuddy es la autora de las poses de poder, que es una profesora de Harvard, y el Jordan Peterson, pues en 12 reglas para vivir, te habla de llevar los hombros atrás y demás para cambiar la pose, para cambiar la actitud y demás, ¿no? Pero eso yo lo veo que está bien un poco para hacer una idea a la persona, pero lo veo de una forma muy, muy simple, porque es mucho más profundo. Porque si no le damos a las personas los matices, pues podemos caer en la frivolidad y podemos ser muy poco rigurosos. El punto, para explicar esto bien, es que no es lo mismo levantar los brazos, porque levantar los brazos puede ser ruina, que levantar los brazos con una depresión escapular, con una activación del transverso, apretando el glúteo, llevando la respiración a toda mi bóveda posterior, o sea, a toda la cadena posterior y levantando la barbilla. Entonces, en esta posición es muy difícil sentirse mal. Otra cosa es que una persona me diga que levanta los brazos y se siente mal. Mm. Obvio, porque no estás activando ni la mitad de programas motores, o sea, ni un cuarto de de los programas motores que estarías activando de otra forma, ¿no? Entonces, el punto es que hay una total desconexión de la información que se comparte de cuerpo a cerebro. Entonces hay tanta información y tanto potencial de lo que puede hacer nuestro cuerpo por nuestra forma de vivir que nosotros desde programación neuromotriz explicamos ya no solo esto, sino que damos distintas formas para que las personas recuperen mucha de esta musculatura que nuestro estilo de vida ha desprogramado. Mm. Qué importancia y qué poco se conoce a día de hoy en España, ¿verdad? Porque vemos que en Estados Unidos y hay otras corrientes que están más activamente en este proceso, pero ¿crees que a día de hoy es todavía un gran desconocido aquí? Bueno, yo estoy muy sesgado porque sí que es cierto que Mm. estoy rodeado de precisamente quienes divulgan de esto, ¿no? O sea, mi compañera Sara Moro, Uri García, mi compañero Rubens García también, o sea, muchas de las figuras de, de programación neuromotriz con las que estoy constantemente en contacto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que nosotros cuando vamos a dar formaciones, hacemos campamentos y demás, nos damos cuenta y eso sí que es cierto que el nivel de las personas que vienen cada vez es más alto, pero sí que todavía hay muchas personas que no conectan con el potencial que tiene su cuerpo. O sea, y me da igual que sean entrenadores, ¿eh? Pero Mm. muchísimos entrenadores que no saben conectar su musculatura profunda, que tiran de musculatura superficial, que no saben disociar sus programas motores ni de la escápula ni de la pelvis, que no disocian las vértebras como deberían hacer, por ejemplo, en gestos. Y es porque se ha trabajado demasiado enfocado únicamente a la composición corporal, a la ganancia de masa muscular, a la pérdida de grasa, y se ha perdido este trabajo sutil de cirugía, que se podría decir, ¿no? Un trabajo más fino que pretende dar conciencia a cada vértebra, a cada programa motor, entender que cada parte de tu cuerpo es importante. Y si no empezamos a jugar así, pues bueno, pues
acabaremos pagando el precio llegado el momento. Por si hay alguien que se ha abrumado con tanta información, así a bote pronto, ¿nos podrías recomendar libros o recursos o canales o personas a las que seguir para 3 temáticas? Te voy a preguntar. Por un lado, vamos a centrarnos en el cerebro, o en la actitud, en la filosofía o la psicología, ¿vale? Por otro lado, solamente en el cuerpo y en el entrenamiento. Y por otro lado, esta conexión cuerpo-mente o esta programación neuromotriz. ¿Se te ocurre 2, 3 autores, libros, recursos para cada una de estas 3 temáticas? Por si hay alguien, algún oyente que quiere profundizar un poquito más. Repito, solo a nivel cerebral, solo a nivel físico y la combinación de ambas, Pedro. Que a nivel cerebral es que es muy amplio. A nivel cerebral, ¿qué hablamos? De neurociencia, que te puedo hablar de eh, nazares castellanos en español, pues a mí me gusta mucho. Ana Ibáñez también me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, mi compañero Antonio Valenzuela, que también es profesor en el máster de programación neuromotriz, pues está divulgando mucho. Leo Primbaum, que es el padre de la PNI, también lo hace muy bien, me gusta mucho. Entonces son personas que yo te podría decir que el trabajo de cerebro-mente pues son referentes y son personas que yo admiro, ¿no? Luego trabajo de personas que estén en el cuerpo, pues mi compañero Josué Tarí, mi colega Rocas Gabenavicius, mi colega Rubens García, Darío Cuesta, Andrés Hernández, que también es profe del máster de programación neuromotriz, como bueno, alguno de los otros que te menciono también. Temas de suelo pélvico, por ejemplo, es muy buena. Rocío Garrido, me gusta mucho. Temas de cuerpo, pues también, pues es una máquina mi colega Andrés, ¿no? En temas de lucha, Andrés Mínguez, es un tipo que admiro muchísimo. Y luego, por ejemplo, bueno, y Uri García, ¿no? Uri García es un orangután, es un auténtico privilegiado, es un superdotado, es una bestia, o sea, es un tipo que para mí es el elegido, porque tiene cuerpo y mente y es súper joven, o sea, es un chaval que va a llegar donde quiera. Ahora mismo está en la parte más física, pero cuando le dé por la divulgación, creo que no va a tener techo. Y luego, pues en lo que combina cuerpo y mente, a nadie se me ocurre mejor que mi compañera Sara Moro, que es la directora del máster de programación neuromotriz. Es la persona que conozco que más sabe de la conexión cuerpo y mente, pero es que además te lo explica vértebra a vértebra. Es una auténtica pasada. O sea, yo es la persona que más respeto en este ámbito. Y luego una persona que yo admiro muchísimo también, una referente, que ha sido profesora mía y que tengo una relación con ella muy buena, que es Vanessa de Toro, que es la otra fisioterapia en redes sociales, que yo la admiro muchísimo también. Y pues yo creo que tenemos unos cuantos nombres, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, con esto la gente tiene que escucharlo varias veces y anotar. Pero bueno, ahí está y que la gente pueda seguir, como comentaba, ¿no? Estudiando, indagando y formándose, que es la mejor manera de combatir la ignorancia y tener más y mejor criterio. Muy bien, Pedro, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Si hay alguien que no te conociera, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, Pedro? Pues nada, que me busquen en Google, si a alguien le interesa, puede buscar Pedro Vivar en Google y puede buscar, pues ahí tengo mi página web donde pueden acceder a proyectos como programación neuromotriz, pueden ver Diario Estoico, pueden ver Muso en mí, las redes sociales bueno, pues artículos que tengo pues en distintas revistas, desde ámbito deportivo como Men's Health, Sport Life, a, por ejemplo, más ámbito de filosofía, como puede ser pues, Radio Nacional de España o El Mundo, El País, ¿no? Y el ABC, algunas entrevistas que tengo pues, enfocadas en estos ámbitos. Así que cada uno pues, que busque donde quiera. Muy bien, pues muchas gracias por pasarte por el podcast y te mando un abrazo muy fuerte. Que vaya bien, gracias.